Continuamos con la segunda parte de la entrevista a Damián López. Damián, es conocido el recorrido frecuente de Escudero por los campos de San Juan. En este sentido, ¿pensás que se da una oposición entre el campo y la ciudad en su poesía? ¿En qué sentido? Tal vez en la obra temprana sí, porque su primera obra tiene más que ver con eso, con la vivencia de lo rural, con la idea de la lógica más del hombre, de la montaña que de la ciudad. En los últimos libros él ya es el dicho por él mismo, ¿no? Como el viejito que lo dejan en la plaza un rato. Incluso Escudero se sentía muy atraído a la urbanidad de alguna manera a través del juego. Él era un jugador de ruleta muy frecuente y supo encontrarle una beta como metafísica a la idea del juego de ruleta. Yo creo que hay temas en él que son profundamente rurales y que tienen que ver con la vida de la naturaleza, poemas como el Guanaco Relincho o los poemas más vinculados a las andanzas mineras, que justamente es el título de una de sus antologías, pero también en su obra final hay poemas que son profundamente urbanos, que en realidad yo diría que son poemas o que suceden en la montaña o que suceden en la ciudad, pero que son igualmente metafísicos, igualmente escuderianos en ese sentido. Bueno, muy bien, así pasaba entonces la entrevista al licenciado Damián López. Ahora los invitamos a escuchar esta próxima entrevista en la que el profesor Ricardo Luis Trombino establece una diferencia entre los conceptos de regionalismo y regionalidad. Escuchémoslo entonces. Creo que podrían señalarse aquí dos aspectos que suelen presentarse en la escritura regional. Propongo visualizar lo regional en dos aspectos posibles: regionalismo y regionalidad. Entiendo por regionalismo la intención premeditada de mostrar el entorno físico, geográfico, en la escritura. Esto puede llegar a producir una escenografía condicionada del tema tratado. Es un paisaje pintoresquista. El espacio geográfico es algo así como un telón de fondo, declamado, sin establecer un estrecho vínculo con el yo poético que parece estar expresándose en una escenografía plana, sin volumen significativo. En este regionalismo el tema se dispersa o se desplaza, hasta se debilita por la intención de exaltar el paisaje. Se evidencia más una preocupación por mostrar el entorno físico que el trabajo y la profundización en el asunto tratado. En cambio, en la regionalidad, la escenografía es natural, espontánea. El lugar contiene al tema tratado. Hay una ineludible pertenencia a un entorno donde el tema y el paisaje se exaltan mutuamente, están tomados de la mano. Ninguno de ellos se ve forzado o sobreactuado en el texto. En este aspecto el yo lírico está inmensamente compenetrado en unión estrecha con el paisaje. Es en esta regionalidad donde ubico la obra de Jorge Leonidas Escudero. El yo poético está en simbiosis con una naturaleza que lo atraviesa íntegramente. Forma parte de su identidad. Manera de quererte, piedra pelada, dice en alguno de sus poemas Escudero. Esto además se conecta al hecho de que la obra de Escudero tiene un férreo vínculo con su experiencia de vida. Es poesía donde literatura y vida forman una unidad. El yo poético es el mismo yo autoral en una sola voz. Bueno, ahí pasaban entonces las entrevistas a Damián López y a Ricardo Trombino, a los cuales les agradecemos muchísimo por su tiempo y por sus respuestas, estas conversaciones que tuvimos sobre la literatura sanjuanina y sobre Jorge Leonidas Escudero en particular, que nos dejaron muchísimas cuestiones para seguir hablando, de las cuales nos vamos a encargar de seguir desarrollando
en otros episodios, en otras conversaciones que tengamos sobre este gran poeta y escritor, como por ejemplo el tema del campo que surgió, el tema del espacio, el tema del paisaje al cual recurría frecuentemente Escudero, y sobre el cual tiene muchísimos poemas, que algunos de ellos vamos a focalizar y vamos a leerlos en la siguiente entrega, en el tercer episodio de este podcast, que se denomina Escuderiando. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en la tercera entrega.